Gilberto Bosques, mi padre, era el espíritu revolucionario. Siempre lo fue. Y mientras pasó la mano por la cubierta de su escritorio de caoba y por el lomo seductor de sus libros, mientras escucho el apagado tic-tac de su reloj, garabateo con su pluma fuente, miro esas fotografías de antaño y me doy cuenta de que finalmente se ha ido. Los recuerdos me asaltan como si el tiempo se hubiera suspendido. Y después, para mi asombro, dejará correr un año en un minuto, un lustro y una década en otro, una época en tan solo unos segundos más, para reconstruir la vida y trayectoria política de mi padre desde sus inicios. Mis hermanos Gilberto, Teresa y yo, Laura, nos dimos a la tarea de conservar un vasto archivo con notas, cartas, fotografías, documentos, discursos y grabaciones. Tuve la fortuna de permanecer a su lado hasta sus 103 años de vida. Y tal vez por eso ahora se agolpan en mi pecho recuerdos que me compartió hice míos, y que según el primer documento datan el 20 de julio de 1892. Muchas gracias, Raúl. Bueno, esa novela pues ya quédate con ella porque estuvo... Gracias, mil gracias, me encanta, gracias. No, para nada. Entonces, esa experiencia de haber estado ahí en las cosas de don Gilberto fue pues fuerte. O sea, yo no me lo esperaba. Honestamente, yo creía pues que iba a llegar a una entrevista normal, en un espacio pues neutral, ¿no? Y ese choque tan directo con sus cosas, pues todavía me hizo adentrarme más en quién era Gilberto Bosques. Laurita muy amablemente me regaló varios días y varias horas cada día para entrevistarla, y me permitió conocer a Gilberto Bosques como hombre, como esposo, como papá. O sea, esta figura, este gran personaje que los medios y algunos homenajes ponderaban como un héroe, en el interior de su hogar no era más que una persona como cualquiera. O sea, pero Laurita, todavía hasta la fecha, ella nunca se casó, entonces, y guapísima, porque era una belleza de mujer, con muchísimos pretendientes, pero ella siempre, no, como que ninguno, y se quedó toda la vida al lado de su papá, 103 años que vivió don Gilberto. Y bueno, desde ese punto y desde estas charlas con Laura pude construir a Gilberto Bosques como un personaje vivo, o sea, no como alguien que vemos allá lejos, sino como que alguien que sentimos cercano, que sabemos lo que le gusta, lo que come, en qué hábitos se mueve, cómo se toma el café. O sea, ese tipo de detalles que lo hacen pues alguien humano y accesible a nosotros, o sea, accesible al lector. Y bueno, después de ahí me fui al archivo, otro tiempo después, al archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí en México también, para tomar la documentación sobre todo lo que fue su actuar diplomático. Entonces ahí después echarnos un clavado, mi marido me acompañó, y documentar todo, o sea, todo lo que había sido esa parte de su vida. Y mientras más descubría, porque bueno, hubo otros autores también, Gerard Malgat, que es un periodista francés, y Graciela de Garay, Teresa Sierra, diferentes autores que habían escrito de él, pero solamente en parte. O sea, había una documentación fragmentada de su vida. El único documento que ahorita reúne una parte más grande, pues es esta novela. Casi siempre había sido un pie de página, es lo que me es extraordinario. Di clases de diplomacia en el TEC y me dio mucha risa que cuando me puse a estudiar, me quería, sí doy materias, sí, puedes dar esto, sí, no hay problema. Y clávate a estudiar todo lo que puedas. Y me puse a estudiar la historia de la Cancillería y me di cuenta también del nombre de Gilberto Bosques. Y lo que hizo, pero aparece casi como pie de página. Nadie se pone a explorar su labor, nadie sus logros, y mucho menos, ahí descubrí que había testimonios de sobrevivientes. Sí. Esa fue otra parte importante dentro de la documentación, Raúl. Lo que mencionas es muy cierto. En los libros de historia no estaba inscrito así como un gran personaje, venía nada más como una cosa chiquita. Y estos autores que lo tenían de manera fragmentada. Pero cuando... Perdón, ahí se acabó de salir de una gripa. Gracias, muchas gracias.
Cuando empiezo a ver lo que él había hecho ya estando en Francia como cónsul, y la situación de los campos de internamiento franceses, de todo este éxodo que hubo de españoles que cruzaron los Pirineos en inviernos terribles, que cruzaron los puertos fronterizos y llegaron a Francia. Ustedes imagínense, eran más de 300,000 personas, o sea, eran ríos de gente que cruzaban. Y bueno, Francia tenía la intención de recibirlos, pero eventualmente las presiones políticas, y cuando ya Francia es ocupada por los nazis, que ya llegan a París y dejan la mitad de la Francia libre y la otra mitad ocupada, bueno, pues el gobierno de Vichy, que se había movido en ese entonces, es un gobierno colaboracionista. Y Hitler estaba aliado con Franco. Entonces, todos estos españoles que salieron y que llegaron a Francia fueron perseguidos por Franco. Y fueron perseguidos también por la policía francesa, porque tenían ese acuerdo de entregar, sobre todo a las figuras preeminentes de la República Española, que eran Negrín, ¿cómo se llama? Manuel Azaña, o sea, muchos personajes de los antiguos líderes que fueron derrocados del gobierno por el golpe de Estado que dio Franco. Entonces, al huir, bueno, y no solo ellos, todos los soldados, capitanes, sargentos de la milicia y el ciudadano común, porque ustedes recordarán que en esa época España fue una zona de prueba de los bombardeos nazis y de los bombardeos italianos. Guernica es uno de los casos, Barcelona, Valencia. Entonces acababan con las ciudades y la gente que vivía ahí, pues rápido cerraron sus casas, agarraron lo poquito que pudieron, y quienes tenían automóvil pues, salían con carro, pero la gran mayoría salió caminando. Entonces huían de la guerra, o sea, intentaban salvar sus vidas, independientemente ahí de la afiliación política que tuvieran o de cualquier otra cosa. Ellos simplemente querían resguardar sus familias y resguardarse ellos. Entonces llega toda esta ola. Sí. Es de que acabamos de ver un grupo de estudios que existe, 3 películas españolas que hablan precisamente de este periodo y hacen una alusión de ello, de cómo están saliendo de Francia, casi contrabandeados a México. La película que vimos era Las 13 Rosas, de las 13 mujeres, las 13 muchachas que fueron ejecutadas, ajusticiadas simplemente por disensión ideológica. Luego vimos Lo que escondía sus ojos, cortesía de la señora Marta, precisamente, que nos prestó esa película, y otra que se llama La Reina de España, con Penélope Cruz, más de Rebani. Pero sí, la de Las 13 Rosas muestra cómo incluso la gente de la calle, las mujeres que ayudaban incluso en comedores para los huérfanos, son víctimas y son ejecutadas por las fuerzas sufragistas. Sí, o sea, hubo el asesinamiento, los asesinatos eran así, fusilamientos, y eran una cosa terrible. Entonces la gente huyó y fue a Francia, porque es el país que tienen contiguo, y Francia, que de entrada les permite llegar, pues los campos de internamiento eran una cosa terrible. En la novela yo documento Argel-sur-Mer, que es uno de los que están comenzanditos, de los primeros campos de internamiento, donde imaginen kilómetros y kilómetros de playa, una alambrada de púas, y eso es el campo de internamiento. Entonces tú llegas como español con tus cosas, cansado, después de haber cruzado la frontera, de haber llegado caminando, y el campo donde te reciben es eso, una vastedad de playa, sin agua potable, sin nada, sanitario, ni letrinas, ni nada, sin techo. Entonces eran unas condiciones inhumanas, terribles, las que toda esta gente estaba sufriendo en los campos de internamiento. Cuando yo me topo con toda esta documentación, Raúl, y con todos los testimonios de sobrevivientes de estos campos, viene la creación de estos personajes de ficción, que son Guillermina Giralt, a la que todos dicen Mina, y Francesc Blanchard. Son 2 jóvenes catalanes que huyen de Barcelona tras los bombardeos y llegan a un campo de internamiento francés. Entonces, en estos 2 personajes yo vi abierto todo lo que son estos testimonios que había
de los sobrevivientes, de las condiciones en que vivían, porque no podía dimensionar la grandeza de este personaje mexicano que nos debe de llenar de orgullo de veras, de todo esto que hizo. Tenía la novela que mostrar lo terrible de los campos de internamiento para poder ver la grandeza de Gilberto Bosques. Entonces de ahí surgen estos personajes, Raúl, ¿verdad? Que son este par de jovencitos. No les voy a spoilear la novela para que la puedan leer y la disfruten, pero bueno, parte de ello es una novela que tiene muchas voces. La voz principal la lleva Laura Bosques, la hija de don Gilberto, a quien no pude dejar de mostrar a través de sus ojos lo que había sido la experiencia que ellos vivieron desde que lo conoció hasta que terminó. Entonces, otro de los retos al construir la novela fue que dentro de esta investigación me di cuenta que la familia, la mamá y el papá de Gilberto Bosques, que nació en Chautla de Puebla, ustedes imagínense un lugarcito así chiquitito en Puebla, ahí nació. La educación primaria se la dio su mamá, y era una mujer de principios y de convicciones muy firmes que se las inculcó desde muy pequeño. Cuando termina de enseñarle la primaria, lo lleva ella a Puebla para que continúe con sus estudios, y siempre insiste en que se tiene que formar. Hay una frase preciosa que está dentro de la novela que le dice su mamá, y que él, en las anotaciones que él dejó en parte de los escritos que tuve oportunidad de leer, bueno, decía, es que mi mamá decía: hijito, tienes que pensar todo, tienes que pensar siempre, tienes que pensar en lo que hiciste ayer, en lo que has hecho hoy y en lo que vas a hacer mañana, porque el pensamiento es lo que nos hace diferentes de los animales. Entonces, por eso siempre piensa todo. Y eso, pues imagínense ustedes cómo va formando a la personalidad de este hombre, que en un momento de su vida él se ve a sí mismo en París y en Francia, y las condiciones, y ve la conducta animal que había de la gente que estaba, pues tanto de los nazis como de los franquistas, ¿verdad? Y en muchas veces, digo, también de los franceses, porque luego los franceses, al colaborar con Hitler, con el gobierno alemán, bueno, pues venían esas racias y toda esta cuestión de cazar judíos, que fue una cosa terrible. En un solo día arrestaron más de 8,000 judíos solamente ahí en París. Entonces, una cosa que estaba discutiendo al inicio, perdón, estamos en micrófono, pero según yo tengo una voz fuerte. Una de las cosas que estaba discutiendo al principio es cómo tradicionalmente el personal que existía en el cuerpo diplomático mexicano en Cancillería eran necesariamente personas que venían de un estrato bastante elitista. Nada más era de gente rica. Para ser embajador o cónsul tenías que ser gente rica, porque eran los únicos que tenían la preparación y conocimiento de cómo moverse en los pasillos del poder y cómo manejar las cosas. Por otra parte, Gilberto no viene de un origen privilegiado, y es uno de los primeros que entra de los que dicen a entrenarse a cómo ser un diplomático, y siento que eso debe ser un desafío terrible. sí, él mismo comenta, Raúl, en muchas ocasiones que tuvo mucha oposición dentro del ámbito diplomático, porque no era un diplomático de carrera, sino era un diplomático a la carrera. Así es como lo dice, a la carrera. Bueno, y era la carrera porque él antes de eso, fue periodista. Es una personalidad tan rica, tan hermosa. Imagínense, su mamá le inculca y los paseos a caballo con su papá, donde él tiene oportunidad de ver cómo estaban las condiciones de vida de todas las personas de la serranía que vivían en la sierra, y se da cuenta de la grave carencia en la educación que tenían todas esas personas. Pues van formando esa sensibilidad en su carácter. Y también, bueno, no solo eso, sino... Ay, ¿para dónde ibas? Sí, ajá. Bueno, no, pero sí tenía una formación tan rica que lo preparaba perfectamente para eso, porque fue maestro, era poeta, periodista,
político, había sido diputado, contendiente en la gobernatura con Maximino Ávila Camacho, que luego lo mandó a asesinar y por una mujer se salva. Sí, él era un gran defensor de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Entonces luchó y hay una serie de nombres inscritos en el Senado de mujeres de aquella época que él estuvo insistiendo en que quedaran grabados y se les reconociera su labor. Pero bueno, entonces toda esta experiencia que él tiene, pues lo preparan, aunque no haya sido de carrera, ese bagaje que él traía para realizar esa función que en su momento él ve con Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas lo quiere enviar como ministro plenipotenciario. Y él dice, no, mejor como cónsul, porque como cónsul voy a tener menos compromisos sociales, o sea, esto que es raro que te tienes que mover en ese ámbito, y voy a poderme enfocar un poco más de tiempo a conocer la educación, el sistema educativo francés, y importarlo a México. Entonces él llegó con esa idea, y su familia también. Laurita me comentaba en alguna de las entrevistas, pues que llegó con esa emoción de jovencita de 14 años a París, a vivir del otro lado, en Europa, con todo el ambiente cultural que a ella le gustaba mucho, porque a Laura hasta la fecha le gustó mucho la poesía y la literatura. Y de buenas a primeras, pues, ¿cuál 15 años? ¿Y cuál vestido para los 15 años? Le dice de don Gilberto, hijita, los nazis están entrando a París, no es momento ahorita de pensar en vestidos de 15 años, yo tengo que actuar rápido, ustedes se van a tener que ir de ahí, tenemos que mover el consulado. O sea, había que responder y había que responder rápido. Entonces, toda esta experiencia de Gilberto Bosques, no solamente es Gilberto Bosques, también es su esposa y son sus 3 hijos, que comentó, como leyó en un principio, Raúl, Teresa, que es la mayor, Laurita, que es la mayor, Teresa, que es la segunda, y Gilberto, que era el más chico. Hace un mes falleció Teresa, en Suiza. Ella estaba casada con un suizo, y su familia y sus hijos vivían allá, y Laurita fue a verla. Regresó porque tenía un compromiso aquí en Monterrey, que fue la presentación que tuve el 30 de agosto, hubo una presentación, y ella quería estar aquí. Entonces se regresa de Suiza, y a los 2 días que se regresa, su hermana se muere. Y entonces ella volvió otra vez, estuvo en el funeral y se vuelve a regresar. Y la tuvimos aquí, sentada en esa presentación, ahí en el gimnasio irlandés, en primera fila, con sus 93 años, y ese deseo de estar donde está siendo dado a conocer la vida de su papá. Porque ella ha sido una de las principales promotoras, no de manera oficial, sino de manera personal, con toda esta actividad que ha dejado conocer. Regaló todos los archivos de la familia al Archivo General Estrada, una parte, y otra parte a la UNAM. Entonces, ni siquiera los vendió. O sea, normalmente esos archivos se venden. Bueno, ella los regaló. O sea, para ver el nivel de persona con el que estamos, o sea, de una mujer grandiosa. Entonces, todo este contexto de Gilberto Bosques no únicamente es él, también es toda su familia. Y ahí vemos cómo... Sí, ella vivió, toda la familia vivió con Gilberto todos esos periodos de crisis allá en Europa. Así es, estuvieron con él, mientras otros diplomáticos a la familia. Exactamente, regresaban a sus familias, a sus casas, su familia se quiso quedar con él. Y hasta que, bueno, finalmente, no les quiero spoilear. Pero bueno, es una conocida la historia. Es historia, por favor. Sí, es historia. Todo lo queremos. Al final, la familia es capturada, o sea, cuando México le declara la guerra a Alemania, eso fue, los apresaron en el 44. Sí, en el 44. O sea, todo ese periodo del 44 ellos están presos. Están presos en Bad Godesberg, que es un hotel al que usualmente Hitler frecuentaba, y ahí tienen a diferentes cuerpos diplomáticos, no pueden abandonar el hotel. Entonces, no son las condiciones de un campo de concentración, pero sí eran condiciones terribles, porque me comentaba Laurita, me platicaba de aquella época, pues que el agua con 3 pedazos de papa que les daban todos los días, pues ya después de un mes ya lo tenían detestado. Entonces el encerramiento, el tener que estar todo ese tiempo ahí, sobre todo para los jóvenes,
muchos de ellos cayeron en depresión. Vigilados. Vigilados, todo el tiempo, 24 horas vigilados. Entonces, sí les afectó mucho, tuvieron que pasar después un año para recuperarse de todo el daño físico y emocional que traían, y hasta que luego, bueno, ya lo mandan a Portugal. ¿Qué tanta muerte presencial? Mucha. Sí, sí fueron testigos de mucha muerte, aunque Gilberto, su vocación era salvar vidas. Mira, ahorita me contaba una anécdota de cuando estaban en Cuba. La novela documenta hasta la salida de Bad Godesberg y la llegada a México. Pero hay toda una época posterior de Gilberto Bosques que yo les invitaría a que luego ustedes mismos descubrieran, donde él hace labor en Portugal y continúa sacando españoles a través de Portugal para enviarlos a México. Porque Portugal tenía una dictadura. Sí, estaba Salazar. Exactamente. Ajá, era una dictadura casi terrible con la de Franco. Y además él estaba de acuerdo con Franco. O sea, tenían un convenio para enviarle todos los presos políticos que él tuviera, regresarlos a España, extraditarlos para ser enjuiciados y fusilados. Y viceversa, devolverle los portugueses a Salazar. Sí, así es. Entonces, bueno, en este contexto, Gilberto Bosques tiene un pacto de caballeros, que es como él lo describe, que no hay un documento oficial, no hay nada que lo avale, sino simplemente es un estrechar la mano y decirle, son vidas humanas y tengo que salvarlas. Y entonces Salazar ya se hace de la vista gorda y le da chance de que estos españoles puedan salir. Sí. Perdón, es que quería durar desde hace ¿cuánto tiempo duró de que llegaron a Francia, a París, y que salieron de ellos? ¿Años o sea, 4 años? Sí, ellos llegaron el último día de diciembre de 1938, desembarcaron en Francia, y hasta el 44, que es cuando ya regresan a Monterrey, a México, perdón, a México, sí, a la Ciudad de México. Y es una escena preciosa también que la narran los sobrevivientes y los descendientes de los sobrevivientes. Esa llegada de Gilberto Bosques a la estación de Buenavista, dicen que fue una cosa impresionante, porque esperaron 7 horas porque el tren venía con retraso. Entonces estaba abarrotada completamente la estación, llena en su totalidad, y Gilberto Bosques no pisó el suelo. O sea, desde que se asomó en el vagón de ferrocarril, inmediatamente lo levantaron y en andas se lo llevan hasta fuera de la estación. Y ahí estaban españoles, judíos, turcos, húngaros, una cantidad de gente a la que él ayudó y que vino a México. Hay muchísimos más que no vinieron a México, de los que no hay una visa documentada que hayan se quedaron en Estados Unidos, según así es, algunos fueron a Estados Unidos, otros a América del Sur, pero cuando menos ellos tenían, dentro de la cuestión histórica, Raúl, un detalle que llama mucho la atención y que es un logro de Luis I. Rodríguez, que era el embajador, es un acuerdo franco-mexicano, donde Francia le da permiso a México de traerse todos los españoles que quieran, de los que están ahí en territorio francés. Y hay una expresión que dicen por ahí, ¿cómo se llama? Pierre Laval, que dice Laval, pues sí, ustedes se pueden llevar toda esa basura, aquí no la queremos, ¿verdad? Entonces, toda esa basura que allá no querían y que llega a México, eran médicos, ingenieros, abogados, escritores, pintores, intelectuales, campesinos, técnicos, una gran riqueza humana que llega a México y que luego nos hace crecer como nación. De hecho, una de las cosas que me llama la atención es de que muchos de ellos son los que fundan el Colegio Técnico. Y también es interesante en esta última película que vimos, La Reina de España, con Penélope Cruz. Está sonsa, pero está muy buena el mensaje político que trae. Muy buena actuación. Que de repente dice, es que España se quedó sin intelectuales. Entra Franco y España se queda sin intelectuales. Así es, porque todo ese exilio, bueno, viene a dar una parte a México, pero una gran parte de toda América Latina. O sea, salen de ahí, ¿verdad? Hay una pérdida terrible para España durante la época franquista.
Entonces, bueno, México, Gilberto Bosques le propone a Lázaro Cárdenas ese mapa industrial donde dice, de toda esta gente que tienen estas profesiones, se pueden integrar a nuestra sociedad y en tales y tales lugares. Entonces hace ese mapa y se sale, y como mencionabas tú, efectivamente, una de las instituciones, que es el Colegio de México, que era presidida por Alfonso Reyes, pero que en mucha colaboración estaba con el exilio español, y no solo el Colegio de México, el Instituto Luis Vives, el Colegio de Madrid, el Ateneo Español Mexicano, en fin, y es nada más por mencionar algunos de los ámbitos del ámbito educativo, pero hay un gran aporte del exilio español a México que no ha sido reconocido. Yo tuve oportunidad de estar... No, la pregunta que iba era, porque recuerdo muy bien una anécdota que yo recuerdo, no sé si la recuerde bien, que tuvo roces muy fuertes con Lázaro Cárdenas, porque Gilberto Bosques tenía una serie de principios que Tata Cárdenas se quiere brincar y hacer y deshacer, y él va y se impone sobre Lázaro Cárdenas. ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, mira, no, más que imponer, ellos tenían una fuerte amistad, entonces se conocían desde antes. Gilberto Bosques contestó uno de los informes de Lázaro Cárdenas dentro de su informe de gobierno, ¿no? Y el de contestación. En fin, tenían una relación muy estrecha entre ellos y de mucha confianza para decirse las cosas. Entonces, más que de que ser una cosa así como falta así de confrontación, como falta de respeto, es que Gilberto Bosques le mostraba lo que él estaba viendo ahí en la situación del día a día. Y Lázaro Cárdenas en su momento le dice, bueno, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. Y entonces ahí ya le da carta abierta y lo deja. Y es cuando viene Gilberto Bosques en Marsella, que renta el castillo de la Reina, que renta el castillo de Montgrand, ya cuando ocupan los nazis París, y él mueve el consulado a Marsella. Y de estos campos de internamiento donde no tenían agua, donde no tenían comida, donde no tenían, llegaba el camión todos los días con algo de alimento y salía con los muertos, donde el 96% de los niños se murieron, o sea, no lograron sobrevivir. En todo este contexto, el cambio a los castillos era impresionante, porque ahí están, ustedes vieron algunas fotografías, por ahí las deben estar viendo. Tenían atención médica, producían su propio alimento, tenían los niños acceso a la educación, tenían tardes culturales, huertos, un pequeño huerto donde producían el alimento. O sea, ese tipo de cambio tan dramático que los vuelve a humanizar, porque luego comentaba don Gilberto que las condiciones en que llegaban ahí eran unas condiciones terribles, emocionalmente, físicamente, o sea, lo que habían sufrido para poder llegar hasta ese momento, pues era una cosa muy dura. Entonces ahí de alguna manera comenzaban a rehabilitarse y se preparaban sus papeles y se preparaban los pasajes para poder venir a México. De hecho, eso es una cosa que quería, y lo mencioné en el inicio. Estuve en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico en una plática con una investigadora de Yad Vashem en Israel, y que le pregunté, le dije, ¿está Gilberto Bosques en el Paseo de los Justos? Y dijo, no. Y dije, disculpe, ¿y por qué fregados no? Genuinamente, si hay un mexicano que merece estar ahí, después de haber declarado, creo que tengo entendido, esos castillos que rentó como extensiones consulares para que no pudieran entrar la policía, arrestar y detener, después de todo eso, ¿por qué no? Y la respuesta que me dio, se me hizo de lo más estúpido del mundo, dijo, es de que de repente cobraban por las visas. Dije, sí, pero para mantener a toda esta gente, no era para ganarse dinero, era para poder darles de comer a niños, atender enfermos, comprar medicina, pues como sea, pero no está. Me cayó tan gordo. Bueno, aquí hay dos detalles, y es importante, qué bueno que lo mencionas, porque eso es algo que a veces me ha tocado ver también en el transcurso de la investigación. El Yad Vashem tiene, o sea, una serie de requisitos para poder otorgar a alguien, para poder nombrar a alguien como justo entre las naciones. Este justo entre las naciones, pues va a unirse a las naciones
israelitas, judías, Sí. ¿verdad? Ahí no toman en consideración nada de lo que hizo con el exilio español. Ahora, hay otra situación, todas las visas se cobran. Si tú llegas a Estados Unidos y pides una visa, pues lo primero que haces es, ¿verdad?, pagar. Lo segundo que haces es presentar un documento que diga cuánto dinero tienes para poder regresar a tu país. Esos son requisitos que se tienen que tener y que se tuvieron en aquel momento, y sobre todo con los judíos, no con los españoles. Aquí hay una gran diferencia. ¿Y a qué se debe? A que la política de México en ese entonces con los judíos no era de una puerta abierta completamente como con los españoles. Había muchas situaciones políticas y muchas presiones por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la iniciativa privada también. O sea, presiones económicas, presiones. Aunque en sí los judíos que llegaron a México no eran grandes fortunas, por decir, Gilberto Bosques iba a traer un grupo de diamanteros, ya tenía las visas autorizadas. Dentro de ese grupo de diamanteros, que eran como unas 2,000 personas, había algunos judíos, pero no todos eran judíos, pero la gran mayoría sí. Él los iba a poner en Tijuana, porque a este grupo le interesaba el mercado estadounidense, entonces de México proveer de diamantes a Estados Unidos. Este era un grupo donde venía gente fuerte, ¿verdad? Ya con las visas listas y todo, Secretaría de Gobernación le dice que no. Y para atrás, Secretaría de Gobernación. Normalmente, cuando el proceso para emitir una visa lo emite Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, hay una secretaría especializada en eso. La Secretaría de Gobernación es otra instancia distinta. En ese contexto, para los judíos tenía que llevar aprobación de la Secretaría de Gobernación. No era una facultad solamente de la Secretaría de Relaciones o del propio diplomático que estuviera ahí. Entonces, a Gilberto Bosques ahí le amarraron mucho las manos. En la cuestión documentada. Porque también hay una cosa, ahorita me duele mucho que no esté aquí Susana Leventhal, que espero presentártela al rato. Ella es parte de la comunidad judía, y ella es una de las que ha documentado mucho de lo que es el antisemitismo que existía antes de lo que era la Segunda Guerra Mundial y durante los 40. Sí, eso es cierto. Y una de las cosas que todavía no se discute, uno cree que porque en las películas y los nazis ya desaparece. No, todavía existe junto con la homofobia, la misoginia, existe un antisemitismo muy marcado. Sí, así es correcto. Y en ese entonces, y el norte de México especialmente. Bueno, por el norte sí, porque la comunidad judía en Monterrey es un hecho lamentable, está emigrando a la Ciudad de México en su gran mayoría. Mucho por la cuestión de los jóvenes, que también ya no encuentran parejas para casarse. Entonces, si los jóvenes varones se van, las jovencitas mujeres pues también se van, ¿verdad? Porque los partidos están en la Ciudad de México. No tanto por el rechazo, sino más bien por eso. Pero ahí no es que la misma sociedad los rechaza, sino que la propia cultura del judío y sus tradiciones y sus creencias le impiden asimilarse a la sociedad. Integrarse. Entonces, uno de los elementos que toma México para poder abrir sus puertas es precisamente ese, que los grupos étnicos que lleguen a México, los grupos que quieran emigrar a México, tienen que ser asimilables con la sociedad mexicana. Entonces, por eso hubo también el rechazo con los chinos, que fue un episodio negro terrible mexicano. Ese es uno de los puntos. Entonces, dentro de la política, ya cambió esa política, considerando la diversidad y tolerancia que ahorita es como misiva de la ONU, cambió ya. Me parece que todavía sigue vigente. Necesitaría verificarlo. Me parece que sigue vigente, sin embargo, se han marcado pautas dentro de la diplomacia y de la política exterior para que se humanicen esas decisiones y que no sea la restricción tan así como fue en aquella época. Bueno, aquí está una buena pregunta, Kika, y porque la verdad no la conozco. Sí. En la historia de la diplomacia mexicana, en la historia de la Cancillería mexicana, ¿en cuántos casos México se ha abocado a causas humanitarias, de apoyo humanitario? Bueno, que tú conozcas, aparte de Gilberto Bosques, sí, ¿algún otro? No, desconozco. Si alguien me puede decir el dato. A ver, la señora Verónica. En la Guerra Civil Española hay una documentación
fueron de como 3.000 filminas diapositivas. De un fotógrafo que se apellidaba Campo, que le dejó todo esto al esposo de Leonora Cari. Luego él fue puesto prisionero y estas fotografías que fueron refugiados españoles que recibió en México, después lo pusieron en exhibiciones en una gran exhibición en Nueva York de todos estos españoles. Sí, pero como un legado. No, lo que yo me refería era que si ha habido acciones y políticas activas diplomáticas para con los sirios, por ejemplo, en guerra civil en Centroamérica, con los chilenos durante el terremoto, lo de Pinochet, que recibió a refugiados de algunos, porque son realmente en lo que yo conozco algo muy contado. Sí, México tiene, como pocos países, una política que es indigente al día de hoy, de puertas abiertas a los refugiados, a los políticos exiliados, o sea, a políticos, a perseguidos políticos. Perseguidos políticos, esa es la frase. Entonces, México, por eso estuvo aquí Trotsky, que en otros lados no les abrían las puertas y México sí, porque México abre sus puertas siempre a cualquier perseguido político. Desde ese contexto, Gilberto Bosques pudo hacer bastante más. Después también en Cuba, cuando está Batista y cuando está Fidel Castro, porque le tocan los dos gobiernos. Entonces con Batista pues protegía a los que estaba persiguiendo, al revés, con Batista persiguieron a los castrenses y con Castro perseguía a los antiguos del gobierno de Batista. Y volviendo a una pregunta que me hiciste hace rato, si ellos habían presenciado muchas situaciones de muerte, Laura me comentó, esto no está aquí documentado porque es posterior, que estando en la embajada de Cuba había un doctor al que ya habían sacado de la cárcel, que venía muy torturado, muy maltratado, lo iban a traer a México, y un día estaba ya desayunando y de repente vio algo que cayó por la ventana y era este doctor, se había suicidado, se había lanzado porque ya era tanto el terror que tenía y el miedo de que lo volvieran a capturar y que lo volvieran a llevar preso y lo volvieran a torturar, que definitivamente se suicidó. Entonces sí fueron testigos de la muerte, sí fueron testigos del drama humano tan terrible de la persecución y de la muerte. O sea, eso es algo que pues con lo que estuvieron conviviendo, veían los aviones, los bombardeos, todo esto les tocó. Hambre, ellos la padecieron en Valgodesberg, llegaron muy maltrechos. Y hay un pasaje, hay un capítulo dentro de la cuestión literaria. Yo me di 2 licencias en la narrativa. Hay muchas voces, les comentaba hace ratito, la voz de Laura Bosques, está la voz de Nina, que es esta niña que vamos a ir viendo el transcurso de toda la novela, la vamos siguiendo. Está la voz del hijo de Ana Segers, de Pierre Rodbanji, el Bruno Schwebel, que después también vino a vivir aquí a Monterrey, a México, y son diferentes voces. Todas son ópticas desde la infancia, o sea, desde lo que ellos vieron como niños o lo que vieron como jóvenes, y aunque lo narran desde su etapa adulta. Y ya me volví a perder. el hambre, estamos hablando de hambre. El hambre. Sí, entonces, en todos estos episodios, bueno, ellos vieron, sufrieron el racionamiento en Francia, donde tenías unos papelitos con los que podías comprar algo de verdura, o arroz, o trigo. Un manojo de harina. Un manojito de harina. Y bueno, pues ellos lo vivieron eso en primera persona. Y donde sí fue más terrible, pues fue cuando estuvieron presos en Valgodesberg. Era agua y papa. Agua y papa. Y hay un capítulo, hacia allá iba que me perdí. Dentro de estas licencias literarias que me di en la novela, hay 2 capítulos que ustedes lo van a encontrar. Uno es el viejito de la capa verde y otro es un capítulo que comienza con un plato de sopa, así se llama el capítulo. Es un plato de sopa y es una
licencia que me doy en la voz de Laurita sobre el efecto que tenía el recuerdo de la comida. El recuerdo de la comida, lo que para nosotros es cotidiano, una milanesa, un plato de arroz, unos frijoles. Eso, como cuando tienes ya meses y meses y meses de mal comer, lo que hace el estado de ánimo es el añoro por la comida. Y el otro es el del viejito de la capa verde, que es uno de mis capítulos favoritos, sobre todo porque el gran reto que me implicó de poder reflejar en un capítulo toda la psicología y toda la memoria y la vida de un personaje en un capítulo, en 3 paginitas, 4 paginitas, pues fue un reto literario para mí muy grande, que mudo la voz a segunda persona, entonces rompe con el esquema completamente del tiempo en la novela y queda como un reflejo de lo que fue el sufrimiento de los exiliados españoles. Una cosa, y se oye muy poético, pero la verdad es que el conflicto y el sufrimiento siento yo que saca tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. Puede sacar bondad y sacrificio como el de Gilberto y su familia, pero también puede sacar mucha mezquindad. Entonces, algún ejemplo, algo que hayas leído sobre lo que hemos estado estudiando de lo que era el franquismo, hemos visto cómo de repente vecinos de toda la vida de repente te denunciaban y te acusaban con tal de quitarte tu departamento para saquearte. ¿Hay instancias que hayas leído sobre ese grado de mezquindad? Sí, hay muchísimo, porque esa es la implantación del terror en la sociedad es una de las herramientas que utilizan los dictadores. Lo utilizó Franco, lo utilizó Hitler, lo utilizó Fidel Castro, Stalin. Entonces, cuando yo para obtener un beneficio para mi familia o para mi personal, denuncio. Y en esa denuncia, bueno, hubo denuncias terribles de hijos a padres. Hay un caso que acabo de leer de una mujer que estaba como carcelera en Auschwitz. Será una de las gendarmes de Auschwitz. Una mujer preciosa. Si ustedes imaginan una cara de muñeca, bueno, pues esa era ella. Una muñeca con alma de demonio. O sea, porque era de la más terrible, la más sanguinaria, la más... Y ella denunció a su papá, porque su papá era antinazista. Entonces ella lo denuncia. Era una sociópata. A los 14 años. ¿Sí? Desde los 14. A los 14 años denuncia a su papá. Ella se queda muy adoctrinada con la ideología nazi, con esta aspiración nacionalista que tenían los alemanes, y encuentra en el nazismo un medio propicio para sacar una naturaleza terrible, bestial. Sí, finalmente es juzgada y ejecutada. Sí, en Nuremberg. Una pregunta más, bueno, perdóname que esas muchas preguntas porque me fascina el tema. Este periodo también es documentado y es muy criticado desde el enfoque filosófico por Hannah Arendt. Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal con el juicio que hicieron a se me olvidó cómo se llamaba, el que juzgan, que capturan en Argentina y se lo llevan a Israel y lo juzgan en los 60s. Sí, lo agarraron en Argentina, la Mossad, se lo llevan a Israel y ahorita me acuerdo del nombre. Pero la cuestión que ahí habla dice que la banalidad del mal es como lo único. Es con él. Eichmann dice que lo que ella percibía era simplemente un burócrata. Dice, el mal no viene de una manera expresado de una manera monstruosa, no es el villano de la historia, no es el cuchillo sanguinario, no. El mal viene de no hacer el bien, viene de decir, de simplemente estoy siguiendo órdenes. A mí me dieron órdenes y yo simplemente seguí órdenes. ¿Tú percibiste algo de eso en alguno de ese? Sí, hay un fragmento en la novela y que es un hecho real cuando la delegación y el consulado francés
son invadidos por la Gestapo y vienen unos miembros de la Gestapo y un oficial, que es el capitán Nigerman, un oficial alemán que está, bueno, pues que le dan ese encargo de tener que intervenir en el consulado mexicano, quitar toda la documentación, o sea, llevarse todo lo que encontraron, requisar todo, incluyendo la caja fuerte. Cuando Gilberto le pregunta qué hay en la caja fuerte, dinero de los republicanos, o sea, dinero para los refugiados, y quién es así, ¿verdad? Y bueno, cuando la vamos a llevar, pues si se la llevan, me tiene que firmar un recibo. ¿Sí? Bueno, pues imagínate, dice que estaban los de la Gestapo furiosos de cómo podía ese mexicano exigir que le dieran un recibo. Pues y le dice Gilberto Bosques, bueno, pues si no yo voy a levantar aquí una declaración donde dice allanamiento, que es así, que están violando nuestros derechos diplomáticos, que están quizá aquí, y que además se van a llevar la caja fuerte con todo su contenido, a no ser que me firme usted el recibo. Y le dice, bueno, suavice la carta y le firmo el recibo. Y dijo, ¿usted cree que yo quiero estar aquí? Yo preferiría estar en el frente antes que estar haciendo esto que me ordenaron hacer. Entonces él le da, esto es una spoileada, pero ahí viene en la novela. Él le firma ese recibo, se lleva la caja fuerte, se lleva todo el contenido, le firma el recibo, los miembros de la Gestapo lo denuncian y al día siguiente lo ejecutan al capitán alemán. O sea, ese recibo a él le costó la vida. Entonces, dentro de este proceso del seguir órdenes, del negarse a ejecutar esas órdenes, sí existieron y sí existen muchos seres humanos que son capaces de negarse o de no ejecutar, al menos ¿verdad? O de suavizar las órdenes que se les dan. De no ejecutar o de minimizar o de así. Sí hubo muchos casos. En el caso de Gilberto Bosques, una de las cosas que el Yad Vashem viene en su listita, por la cual no le quieren dar el reconocimiento como justo entre las naciones, es que en el caso de los diplomáticos, es distinto que el caso del ciudadano común. En el caso de los diplomáticos debe oponerse a su gobierno, o sea, desobedecer las órdenes. Entonces lo que dicen los judíos, que eso es lo que más les duele, no es tanto la cobranza que además eso está por verse, porque hay dentro de la investigación de la gente que dijo, porque eso es testimonial, ¿sí? De los judíos, hubo algunos que dijeron que Gilberto Bosques les había cobrado, les quería cobrar para las visas. Parece ser que un miembro del consulado, que no era Gilberto Bosques, sí pidió sobornos. Entonces hay muchos casos dentro de la diplomacia negros. No es el caso de Gilberto Bosques. Y otra vez, porque hay hechos que dicen lo contrario, o sea, hay muchos testimonios de judíos que dicen lo contrario, o sea, que los hay videos, ¿no? En YouTube, sí, de cientos, si no es que miles de personas que dicen, somos descendientes y aquí están nuestros descendientes. Así tuve hijos, nietos y bisnietos, sí, porque a mí me salvó la vida Gilberto Bosques. Así es. Es bastante conmovedor lo que viene ahí en YouTube. Ajá, y a mí me tocó estar con varios de esos descendientes judíos de los que están gracias a las gestiones de Gilberto Bosques. Simplemente un reportero del diario judío, estando en México en la semana de prensa, no venía dentro de la lista de los medios, pero él fue y tocó la puerta, ¿sí? Para entrevistarme, y salió una entrevista y él me decía a bambalinas, bueno, que él era descendiente de esas gestiones de Gilberto Bosques. El mismo Leo Zuckerman, que lo conocemos, que es un comentarista, es descendiente, y de la familia de Leo Zuckerman solamente su abuelo, o sea, los hermanos de su abuelo no los pudieron traer, y a Leo Zuckerman lo trajeron porque era perseguido político. Entonces los judíos dicen que Gilberto Bosques debió haber desobedecido el gobierno, a su presidente, y haber traído a los judíos a México. Al llegar a Veracruz los hubieran regresado, no los hubieran dejado descender. O sea, fueron
muchísimos más. Judíos fueron muy pocos. Él, judíos, firmó como 400 visas. 400 visas muy valiosas, porque son 400 almas. Pero bueno, hubo otras que no firmó. Incluso hubo una ya firmada por él, ya autorizada, de una persona que lo quiso sobornar, y eso lo narra Laura, pero no hay un documento que lo avale. Entonces, este judío llegó a quererlo sobornar y él le dijo que no y le canceló la visa. Entonces, sí, le canceló la visa porque dijo, yo aquí con soborno no. Entonces, puede haber por ahí algunas historias así. Otra eran los espías. Había espías queriendo venir a México. Había espías, muchísimos espías alemanes que llegaron que llegaron a México. Cuando México le declara la guerra a Alemania, hay campos de concentración de alemanes, que son los que luego canjean con Gilberto Bosques y todos los 43 que estaban detenidos allá. Campamentos aquí en México para Sí, los refugiados. así es. Porque yo sabía Eran campos de concentración. había campos en Michoacán, los niños de Michoacán. Los de Morelia. Los de Morelia. Pero realmente se les dio un trato así de bestial a muchos de los que llegaban de Europa también. No, en ningún caso. Digo, en aquel entonces, por decir, estos niños de Morelia que llegaron a Morelia estaban en un convento de hombres y en un convento de mujeres, o sea, dos, ¿verdad? Separados. Pero el sistema disciplinario de aquel entonces, pues digo, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo de mi mamá que decía que las monjas, o sea, eran duras, eran duras en los castigos. Entonces los españoles que venían y que se enfrentaban a estos correctivos, no nomás de monjas, también de los maestros, o sea, los maestros también eran, pues te daban con la vara. O sea, digo, yo me tocó en secundaria con un maestro que aventó el borrador. O sea, sí, entonces yo pude haber dicho que recibí un trato inhumano, indigno, porque me aventaban un borrador, o porque me dejaban parada en una esquina una hora viendo la pared porque me estaba portando mal, o porque me hicieron escribir 100 veces. No puedo hablar en clase, ¿verdad? Oye, Sí. Mónica, y luego bien interesante cuando a los españoles les decían, pues los vamos a mandar a México, y era, pues no sé si prefiero el campo de concentración o eso que llaman México, que dicen que es, o sea... Así es, no tenía ni idea. No sabía dónde estaba México, ni idea dónde quedaba. Una, nada más sabía que se tenía que ir por barco. Y dos, creían que los mexicanos traíamos el sombrero y el burro. Es de que, honestamente, sí, España es un país muy bello, de un profundo amor, pero sí tienden a ser muy provincianos, muy limitaditos a sus regiones. En el viaje reciente tuvimos una anécdota con un taxista. Es que aquí las cosas se hacen como se hacen. Es que no sería más fácil. No, las cosas se hacen como se hacen. ¿Vale? ¿Se acuerda, señora? Que de repente dije, es que es más sencillo y más práctico. No, así no se debe hacerlo. Y son cerrados, pero al mismo tiempo también pueden ser muy gentiles y muy amables. Igual, creo que de ahí viene también mucho de la gentileza mexicana. Esa es una herencia ibérica en algunos casos. Sí, pues sí. Y también algunos nativos mexicanos eran muy dóciles. Los tlaxcaltecas es gente muy dócil, los utilizaron luego para pacificar todo el norte. Que los del norte sí eran, Los chichimecas todos los chichimecas eran tremendos. Entonces había grupos étnicos, grupos indígenas o nativos que eran más tranquilos que otros. Y como dices tú, pues el español es así, ¿verdad? Son castañuelas, tranquilos, qué cosa adentro, así como que los siempre van respingando. Sí. Volviendo al tema de Gilberto, hay una relación que tiene con Suecia, con el rey de Suecia. Creo que una vez me comentaste estas bambalinas. Sí. ¿Podrías compartirnos eso? Sí, él estuvo después de Francia en Portugal y después de Portugal en Suecia. Entonces, Gilberto Bosques era una persona muy preocupada, sí, por la cultura. Entonces organizó una exposición itinerante en Europa con apoyo del rey de Suecia, y llevaron arte mexicano, arte prehispánico. Estoy hablando, ay, me agarras en curva,
Sí, como los 50 y tantos, por ahí, 50 y tantos. Y esta exposición es un éxito en Europa. Luego vienen presiones políticas y empiezan también a molestar de que cómo es posible, que se van a perder las cosas, que se estén llevando ya no sé qué, que Gilberto Bosques, que se cuánto que se las regresen. Y bueno, creo que a Inglaterra me parece que ya no alcanzó a llegar. Pero bueno, el rey se brinca una norma de protocolo y le da a Gilberto Bosques la medalla al mérito no sé qué. Y se la cuelga él personalmente. Y está la fotografía, donde se está brincando todo este protocolo por honrar a Gilberto Bosques. Diez minutos más. Es que en estos momentos, por eso lo quise enfatizar esta visita, estoy muy agradecido con Mónica por tu tiempo y cómo estás preocupado. Pero siento que ahorita en este momento estamos pasando una crisis humanitaria y lo hemos estado enfatizando en los cursos, en todo lo que va del año. Y es algo muy importante reconocer que ahorita esta crisis de refugiados que está llegando incluso a nuestro país es algo que nos va a sacar lo mezquino o lo generoso. En ese sentido yo siento que la vida de Gilberto Bosques es un ejemplo de principios y de rectitud, cosa que es muy raro en el escenario mexicano. Entonces me gustaría saber, ya que estudiaste la vida, ya que estudiaste las acciones, las decisiones que tomó, ¿qué mensaje le darías a esta nueva generación, a esta nueva sociedad, a todos los que estamos aquí, viviendo crisis humanitarias en nuestro patio trasero? Sí, bueno, pues yo creo que aquí el ejemplo de Gilberto Bosques es evidente, aunque es una historia que, como comentábamos en un principio, es poco conocida. Esta difusión que se está haciendo ahorita con la novela y con otras iniciativas, pues nos deja como mexicanos y como diplomáticos, a los que están dentro de la carrera de la diplomacia, el que tenemos que tener aspiraciones más grandes. No podemos contentarnos con lo mediocre, o sea, siempre aspirar a más. Y es una cosa que a mí me enseñó Gilberto Bosques, que yo vi en su trayectoria, porque aún a los 100 años, y eso es una cosa impresionante, lo entrevistó el Universal, y el reportero cuando ella le dice, ¿cómo está haciendo planes? Tenía 100 años y todavía traía esa inquietud de seguir haciendo cosas. Entonces nos deja un legado, nos deja un ejemplo y nos deja un motivo de orgullo. Y yo creo que eso debe ser el mejor motivador para que cada uno desde nuestros ámbitos aspiremos a hacer las cosas lo mejor posible. Que en el campo humanitario es bien importante también, porque yo creo que ahí normalmente juzgamos a las instituciones y juzgamos a los gobiernos, pero nosotros mismas, desde donde nos movemos en el día, cuando vemos un índice en la calle, el no darle la espalda, el no cerrarle la puerta. Haitianos, venezolanos, hondureños. Ahorita tengo alumnos que están trabajando con refugios de migrantes y dicen que la situación es realmente terrible. No la vemos, ¿verdad? Y que una de las cosas que compartí con el grupo la vez pasada, que me dijo una alumna, dijo, es de que a mí me sorprendió porque yo les llevaba comida y ropa o algo así. Dice, yo no quiero, y fue en Casa Nicolás, por cierto, ya no vayan a Casa Nicolás, vayan a otra casa, son tan grones en Casa Nicolás. Pero que un refugiado dijo que era hondureño, y dijo, es que gracias por la comida, gracias por la ropa, pero no se quiere sentar conmigo a platicar tantito. Dice, no tienen con quién hablar, les niegan la palabra, les niegan conversación, son invisibles en la sociedad, sí. Son los más vulnerables y estamos viviendo ahorita aquí. Sí, eso es un problema que ha estado desde todos los tiempos, desde que el ser humano establece fronteras, las borra y las vuelve a establecer con todas las cuestiones bélicas. Sí, confrontaciones. El problema de las migraciones se da. Es un problema antiguo, es un problema que vemos en la novela y es un problema de hoy en día. Entonces, bueno, pues los gobiernos ahí, mira, me tocó estar en la UNAM la semana pasada con un grupo de 120 alumnos
de Relaciones Internacionales, y uno de los maestros, de los que estaban en la mesa, compartiendo la mesa conmigo, dijo, porque ellos iban con la novela ya leída. Sí, iban con la novela ya leída. No hay pena, digo, siempre hay casos, hay las dos circunstancias. En ese momento la coordinadora lo quiso así, porque quería que los muchachos la vieran, analizaran y tuvieran mayor facilidad para hacer preguntas. Entonces el maestro dijo, esta novela es el manual de la diplomacia. O sea, es un manual de lo que un diplomático debe de hacer. Oye, a mí me lleva eso muchísimo de orgullo, porque entonces estamos viendo que el ejemplo de Gilberto Bosques es un ejemplo hoy por hoy válido para nuestros gobiernos, vigente, ¿verdad? Para el gobierno de México, para el gobierno de Estados Unidos, que tienen los niños en jaulas o perdidos. Pero bueno, eso es lo que yo digo. Bueno, una última pregunta nada más, y se oye ya como entrevista de TV española. ¿Y cuál es tu próximo novela? ¿Cuál es tu próxima obra? ¿Qué personaje te interesaría estudiar o qué periodo te interesaría? Sí, bueno, pues ahorita estoy reescribiendo mi segunda novela, que se llama El aroma de los anhelos, y habla sobre la historia de una jovencita de 15 años, mexicana de Monterrey, que vive el periodo de los 4 meses anteriores a la Revolución Mexicana. Entonces, en esos 4 meses suceden muchas cosas, porque nos metemos al periodo histórico de la pre-revolución, cuando estaban los Cerdán en Puebla, cuando estaban los Flores Magón en San Antonio, cuando el mismo Madero tiene su junta de la revolucionaria en San Antonio, y esta chica se mueve en ese ámbito entre Monterrey, San Antonio y Parras, Coahuila. Parras, Coahuila. Sí. Sí. Son esos 3 escenarios. Sí. Y bueno, es una chica, no la voy a spoilear mucho, pero inquisitiva, contestataria, que quiere participar de la revolución, así, ¿verdad? Empoderada. Pues que se quiere empoderar. O sea, quiere ser más participativa, no le gustan los moldes, no le gusta el corsé, le choca el corsé, lo ve como un símbolo de esa cosa social que te tiene que ajustar y meter dentro de un molde, sí. ¿Verdad? Bueno, y eso es ficción. Pasando es ficción histórica. ¿Qué personaje histórico te gustaría estudiar? Porque ahorita que mencionaste que te ofrecieron sentarte en la silla de Gilberto Bosques, no me atrevo, y aún así tenemos ejemplos como el patán de Donald Trump, que salió en la portada, donde se atrevió a sentarse en el sillón de Winston Churchill, y dices, pero ¿cómo te atreves? Después de comparando simplemente las dos figuras. ¿Qué personaje de la historia te gustaría explorar el mismo grado de interés que hiciste con Bosques? Sí, hay un personaje femenino en el que estaba trabajando cuando me topé con la historia de Bosques, del que estoy obteniendo documentación. Ella es una mujer que les tocó estar en la Alemania. A mí me gustó mucho el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, es alemana, y es una mujer de mucha influencia, y lo que me interesa explorar es ver el nazismo desde adentro. O sea, ¿cómo convences? Exactamente. Y cómo ella fue convencida y cómo el nacionalismo o esta cosa que le metieron en la cabeza la lleva a cometer actos terribles. Es un personaje, ella es la esposa de Goebbels. Ajá, es la esposa de Joseph Goebbels. Entonces era la familia perfecta, nazi, que en toda la propaganda se mostraba como la familia ideal, y ella estaba enamorada de Hitler, y para quedarse cerca de Hitler se casa con Goebbels. ¿Sí? Y pues al final ustedes en la historia es algo que van a encontrar muy fácil. Ella, cuando Hitler cae, cuando Hitler se suicida, ella asesina a sus 5 hijos y luego se suicida. Entonces es basado en una novela, no de este corte, es muy diferente, es otra cosa, pero sí, con mayor psicología.
de psicólogo. Más psicológico, pero también ambiental, porque ahí mismo quiero ver el otro lado de la moneda. O sea, el nazi común que no llega a esas atrocidades, que no comete ninguna atrocidad, que simplemente es un ciudadano al que se está bombardeando con información y que se lo creen. O sea, se lo creen, porque todos te están diciendo que eres una raza superior y que son horarios y que quién sabe qué, ¿verdad? Y de ahí cómo viene el rechazo a todo lo que no es ario. Entonces va a ser una novela no tétrica, o sea, va a tocar un punto difícil, pero va a tener sus claroscuros. O sea, tienes que ver la sociedad tal cual. Había gente feliz en la Alemania nazi. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, Margarita, por entrar a tenemos, porque de aquí tenemos que estar fuera para la 1. Preguntas y respuestas, por favor, algo que quieran. Irmas si quieren pero ahorita está abierto el piso para cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario que quieran hacer. Sí. Cuando tocaste si había un personaje en la diplomacia mexicana que ha ayudado, en este caso no a españoles, más bien a intelectuales, fue Renato Leduc, que fue el primer esposo de Leonora Carlson, que fue diplomático en la embajada de Lisboa. Lisboa, antes de convulsionado estaba libre. Y entonces él ayudó junto con Peggy Guggenheim y su esposo Max Ernst, tenían obviamente muchas posibilidades de recursos, ayudaron a sacar muchos intelectuales de ahí. De hecho, Peggy Guggenheim hace una colección cuando llegaban artistas diciéndole, no tengo hambre, no tengo dinero. Exacto, ahí inició. Esto, por favor. Y que Peggy Guggenheim compró subasta toda su colección. ¿Alguien más? Pero muchas gracias. La señora Cristina. Dispensa, llegué tantito tarde, no sé si alcanzaste a compartirnos desde cuándo escribes. Bueno, y si es esta tu primera novela y qué te llevó a decidir escribir, comenzar a escribir. Me da la impresión, hablas como de dos en proceso, una que estás reescribiendo, otra que estás comenzando. Sí. Quiero saber si eres regiomontana, creo. Regiomontana, sí. Y quiero saber si vas a seguir, ya te ves a ti misma como una escritora que ya es tu vocación. Me encantará saberlo para seguirte más de cerca. Claro que sí, mil gracias por tu pregunta. No les había comentado. Yo comencé a escribir a los 16 años. Estaba en una preparatoria nocturna, y una maestra nos dio una tarea de hacer un escrito, un pequeño escrito. Yo me arranqué y hice una novela. Entonces, ya leía mucho para ese entonces, y bueno, esa novela eventualmente pues ya ¿verdad? El novio y el otro novio, y te casas y quién sabe qué, te cambias de casa y luego te van a la basura. No sé dónde quedó. Y mi segunda novela, que es Canasta de Comadres, es una novela contemporánea. Sí, bueno, es de los dos, o sea, tiene su drama, tiene su comedia, o sea, es un poco poética en algunas partes, pero es la vida de 7 mujeres regiomontanas que se juntan a jugar canasta desde la adolescencia, y luego se pasar de 4 décadas, o sea, que son contemporáneas nuestras, y vemos el pasar de las 4 décadas de amistad y cómo se van adaptando a la sociedad, y cómo se van adaptando a la tecnología, y cómo se van adaptando a todos estos cambios y procesos que les toca vivir como mujeres, como hijas, como esposas, como mamás, y todas las cuitas que tienen y cómo se las arreglan alrededor del mazo de barajas. Y fundamenta, o el tema principal es el valor de la amistad entre las mujeres. Y ese es lo indispensable que tenemos que tener las mujeres en ese grupo de amigas que tenemos, que las vemos o no nos vemos, pero que sabes que ahí están, y que están desde la juventud, y que siguen estando en tus vidas. Y yo tengo aquí algunas de ellas que desde que estábamos por ahí hasta atrás, Ofelia y Mireya Montemayor, y no sé dónde anda, pero bueno, tenemos amistades desde tantos años que sí, ahorita nos sentamos
Nos volvemos a acordar el día de ayer cuando andamos en el carro aprendiendo a manejar y meter la palanca y así, ¿verdad? Tantas cosas maravillosas que nos tocó vivir y que todavía el día de hoy, al paso del tiempo, volvemos a seguir teniendo ese apoyo y esa impronta dentro de nuestras propias vidas. Entonces, ese es un proyecto anterior que me tocó desde el 2000 hasta el 2013. Me llevó 13 años para hacer una novelita así chiquita. Se publicó en el 2016, creo, de 2015 por ahí, aquí con Azul Editores, y fue un tiraje pequeño que lo pueden encontrar todavía en Amazon. Y ya después de esa viene esta novela. O sea, la que hice después, que fue La Roma de los Abuelos, no me terminó de convencer, sigue estando ahí la que estoy reescribiendo. Y esta, que es la tercera, es la que ya se encontró casa pues, en los grandes editoriales. Gracias. Gracias. Se dice que todos los autores, cuando escriben, proyectan algo de sí mismo dentro de la novela. ¿En qué parte estás tú aquí? Es cierto, y el autor que diga que no hay nada de él en una novela miente. O sea, o al menos que no se ha dado cuenta que sí está, ¿verdad? Puede ser que no mienta de manera, pero sí. A mí me preguntó alguna vez, al principio, este es el primero de los capítulos, donde Nina mueren sus papás. Me dijeron, ¿cómo pudiste reflejar todo ese sentimiento de ella, de dolor, de pérdida, de esa situación tan dramática que es ver morir a tus papás? Y digo, bueno, pues ahí está mi experiencia cuando murió Alejandro, mi hermano más chico. O sea, que me tocó estar en el hospital y los doctores habían intentado hacerle algo ahí en el corazón. Y ese momento tan duro y tan dramático, que mi mamá estaba junto conmigo, de verlo ahí tendido, o sea, que pues son momentos que te marcan y que de alguna manera pues te sirven, o tú utilizas como autor para poder darle más realismo a tu literatura, ¿verdad? A tu narrativa. Y así como esa, pues hay en mí. O sea, porque el escritor, aunque escriba ficción, esa ficción va llena de una realidad que es la realidad de la propia vida, de la propia memoria, del propio recuerdo, de las propias emociones. Por desgracia se nos acabó el tiempo para esto. Un último favor. Sí. Por favor. ¿Podrías